Hola chicos, bienvenidos a un programa más de Tiempo para Aprender, tercero de secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía. El único programa donde podrás reforzar lo aprendido en clase, pero de una manera súper divertida. Solo aquí en USMP TV aprende con todo. En el mundo existen dos tipos de países, los desarrollados y los subdesarrollados. ¿Pero en qué se diferencian? No solamente porque haya mucha riqueza, sino también hay otros factores que tenemos que tener en cuenta. Los países desarrollados cuentan con el 80% de la riqueza mundial, pero solamente tienen al 20% de la población. ¡Wow! ¡Qué desigual! Entonces, eso hace que si invertimos los números nos damos cuenta que los países subdesarrollados tienen al 80% de la población y solamente el 20% de la riqueza mundial. ¿Quieres saber más? Entonces no te despegues de tu pantalla porque comenzamos ya. Este es el mundo de ensueño, con miles de árboles y con personas conviviendo con animales. Pero la realidad no es así. Hay muchas desigualdades sociales. Este es el sistema solar y la Tierra es el tercer planeta. Ahora, mejor ubicados, sabemos que el mundo está dividido en muchísimos países de todos los tamaños con diferentes lenguas, razas y religiones. Y la diferencia también está en los fuertes contrastes económicos y sociales que existen. Eso ha llevado a agrupar a los países en dos bloques. A lo que nos referimos, Helga, es que un bloque es un conjunto. Tenemos a los del norte, formado por países desarrollados, y a los del sur, constituido por países subdesarrollados. Pero, ¿qué diferencia hay entre países desarrollados y subdesarrollados? Primero, empecemos por los países desarrollados. Sí, nosotros sabemos de muchos, como los Estados Unidos y varios países de Europa. Para que un país sea desarrollado, sus ciudadanos deben recibir una renta per cápita por encima de los $10,000 anuales. Un momento, ¿entendieron? Quiere decir que como promedio, cada ciudadano debe ganar más de $10,000 al año. Además de los sueldos, los países desarrollados cuentan con industrias potentes, tecnología muy avanzada y servicios de calidad para su población. Profe, díganos algo más. El concepto de bloques norte y sur no coinciden exactamente con los hemisferios de la Tierra. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda son países desarrollados que se encuentran en la zona sur del planeta, mientras que hay países pobres que se encuentran en la zona norte. Por otra parte, hay países que se encuentran en un desarrollo medio, es decir, sus economías se han elevado con los años. Por ejemplo, los países asiáticos, Malasia y Tailandia. Ahora toca el turno de los países subdesarrollados. Pero, ¿cómo se clasifican? Para comenzar, el sueldo de cada ciudadano al año es bien bajito. ¿Sabes cuánto? Normalmente no llegan ni a los $2,000 al año. Claro, pero solamente es un promedio. O sea, que hay gente que puede ganar mucho menos o mucho más. ¡Ajá! Y no solo eso, Helga. Generalmente la industria está poco desarrollada, porque por lo general se dedican a la exportación de sus recursos naturales. Por esta razón, tienen mucha dependencia de los países desarrollados. Los países desarrollados también les venden tecnología y también les prestan dinero. Pero me devolverás con muchos intereses. En los países subdesarrollados, el nivel de vida es bajo y los niveles de educación y salud suelen ser de mala calidad. Por ejemplo, en las estadísticas, 852 millones de personas en el mundo padecen de hambre y desnutrición. 115 millones de niños y niñas que no tienen acceso a la educación. 800 millones de personas adultas que no saben ni leer ni escribir. Mejor dejemos de contar, porque hay un montón de cosas negativas que tienen que ser arregladas. Es que también incluimos a los países más, pero más pobres del mundo. Sí, donde incluso hay personas que viven con menos de $2 al día. Aquí hay muchos países africanos, otros de Medio Oriente como Afganistán y Pakistán, y también de América, como Haití. Un país subdesarrollado no significa que sea pobre, hay de todos los tipos. Por ejemplo, están los que tienen una gran bonanza económica, pero que aún les falta pulir muchísimas cosas para alcanzar el desarrollo. Están los países que están en un término medio y los que sí están muy, pero muy mal, con decirte que cada minuto muere una mujer por complicaciones de parto. Pero esa no es la peor cifra.
Cada 4 segundos muere una persona debido a la falta de comida. Algo totalmente distinto a lo que pasa en Europa, donde se produce tanta comida que al final se termina botando. Algo deben hacer los líderes mundiales para acabar con estas cifras tan desalentadoras. Helga, hay países que la pasan muy mal por su pobreza extrema. Este es el caso de Sudán del Sur, donde casi toditita su gente vive con menos de $1 al día. Imagínate tener que vivir con ese poco dinero. Encima, sus habitantes tienen una esperanza de vida de 55 años, a diferencia de los países desarrollados, donde se supera los 70 años. Esto se debe a muchos factores, sobre todo a la zona geográfica desértica. En Sudán del Sur, como en otros países pobres de África, las lluvias son escasas. Sí, encima con el calor que hay, es casi imposible sembrar en los campos de cultivo. Pero si crees que 55 años es poco, en este país llamado Sierra Leona, la expectativa de vida apenas alcanza los 50 años. En América, el país más pobre es Haití, que se ubica en ese trocito de isla. La razón son sus pobres infraestructuras, su inestabilidad política, una gran desigualdad, entre muchos motivos. Y para colmo de los males, tuvo un terrible terremoto en el 2010, que lo dejó peor que antes. Profe, díganos algo más, por favor. En Latinoamérica, ha habido un importante crecimiento económico en los últimos años. Sin embargo, el crecimiento económico no significa equidad, es decir, las diferencias sociales y económicas también han aumentado. En el Perú, el crecimiento económico se ve en su infraestructura, el boom inmobiliario, el mayor número de consumo de productos, entre otras cosas. Pero por otro lado, más del 10% de su población sigue viviendo en la pobreza extrema. Pero Helga, ¿sabes cómo se mide el nivel de desarrollo de un país? No creas que se mide con regla o centímetro. Para esto es necesario tener otros indicadores aparte de los económicos. Por ejemplo, tenemos el indicador IDH, que son las siglas del Índice de Desarrollo Humano. Es usado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para establecer y comparar los niveles de desarrollo de diferentes países. Para comenzar, el IDH agrupa los 3 factores fundamentales del desarrollo. ¿Sabes cuáles? Primero, una vida longeva y sana, o mejor dicho, una larga esperanza de vida. Segundo, el gran conocimiento, midiendo la tasa de analfabetismo. Y tercero, un nivel de vida decente. Sí, medido por las ganancias anuales de toditito el país. Si metemos todos estos factores a la licuadora, o mejor dicho, buscamos una fórmula matemática y nos da OK, entonces es un país desarrollado. Por otro lado, tenemos el coeficiente de Gini. Así se llama, coeficiente de Gini. Este es un indicador que mide el país de grado de distribución de los ingresos entre los habitantes de un país. Su valor de medición se encuentra entre el 0 y 1. Un momento, ¿cómo que de 0 a 1? Ah, sí. El valor 0 representa la igualdad perfecta, que significa que todos los individuos tienen el mismo ingreso, mientras que el 1 es la desigualdad total en los ingresos. Cuando hablamos de desigualdad total, significa que un individuo concentra más cantidad de ingreso que otra persona. Según el Informe de Desarrollo Humano del año 2010, el coeficiente de Gini para el país de Namibia es de 0,743, es decir, la máxima desigualdad en el mundo, mientras que Dinamarca tiene la marca de 0,247, o sea, es el país más igualitario en ingresos. En nuestro país, el coeficiente de Gini, hasta el año 2010, era de 0,5, una marca inquietante que ojalá mejore con el tiempo. Ahora, es tu turno. ¿En qué bloque se encuentran los países desarrollados? ¿Bloque sur? ¿Bloque norte? ¿O bloque este? Correcto. En el bloque norte se encuentran los países desarrollados, mientras que en el bloque sur está integrado por países subdesarrollados. ¿Cuánto debe ganar en promedio un ciudadano al año en un país desarrollado? $2.000,
menos de $2.000 o más de $10.000? Exacto. En un país desarrollado, sus ciudadanos deben recibir una ganancia por encima de los $10.000 anuales. Indicador que mide el grado de distribución de los ingresos entre los habitantes de un país. Índice de Desarrollo Humano, Coeficiente de Gini o Naciones Unidas para el Desarrollo. ¡Excelente! El coeficiente de Gini es un indicador que mide el grado de distribución de los ingresos entre los habitantes de un país. Su valor de medición se encuentra entre 0 y 1. Hoy aprendimos que los países del mundo están agrupados en dos bloques. El bloque norte, formado por países desarrollados, y el bloque sur, constituido por países subdesarrollados. En un país desarrollado, sus ciudadanos reciben en promedio más de $10.000 al año. Además de los sueldos, los países desarrollados cuentan con industrias potentes, tecnología muy avanzada y servicios de calidad para su población. Mientras que en los países subdesarrollados, los sueldos normalmente no llegan ni a los $2.000 al año. La industria está poco desarrollada, porque por lo general se dedican a la exportación de sus recursos naturales. Además, tienen mucha dependencia de los países desarrollados. En los países subdesarrollados, el nivel de vida es bajo y los niveles de educación y salud suelen ser de mala calidad. Para medir el nivel de desarrollo de un país, se necesitan de indicadores aparte de los económicos. Por ejemplo, está el Índice de Desarrollo Humano, IDH. Por otro lado, tenemos el coeficiente de Gini, un indicador que mide el grado de distribución de los ingresos entre los habitantes de un país. Hay países muy ricos que gozan de los grandes beneficios del desarrollo, donde los ciudadanos ejercen un gran consumo, mientras que por otro lado hay países donde escasea todo. A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos, aún no se han podido superar las grandes barreras sociales y económicas. Esperemos que esto cambie, aunque para eso se necesita muchísimo trabajo. Hagamos de este mundo un mundo sin diferencias. ¿Sabías que este país chiquitito llamado Qatar es uno de los más ricos del mundo? Imagínate que hasta hace un siglo era uno de los países más pobres. Esta situación cambió gracias a la explotación de sus yacimientos de gas y petróleo. Pero es en los últimos años que su economía creció a pasos agigantados, debido a la subida del precio de los combustibles. Son tantos los ingresos monetarios que cada ciudadano percibe anualmente. Sí, anualmente, más de $100.000 en promedio. Ahora ya lo sabes. Dubái es una ciudad donde los autos de lujo están abandonados. Y yo no tengo ni 50 céntimos para irme en el microbús. Bueno, creo que tal vez debo jugar a la lotería, ¿no? No, en realidad hay que trabajar muy duro para poder lograr nuestras metas. Y como leer nos hace inteligentes, te recomiendo el libro Países Emergentes, en busca del milagro económico, de Ruchir Sharma. Es un libro increíble que te va a encantar y además te va a servir muchísimo. Bueno chicos, hemos llegado al final del programa, pero no se preocupen porque nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook. Estamos como USMPTV. Solo tienen que darle like, compartirla con sus amigos y ya está. No se van a perder de absolutamente nada. Nos vemos en el siguiente capítulo, solo aquí por USMPTV. Aprende con todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la desigualdad y el desarrollo sostenible. ¡No te lo pierdas!